Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en el ITAM y muchas gracias también a las personas que se conectan por streaming. Tenemos ahora el gusto y la oportunidad de llevar a cabo este conversatorio sobre el futuro de la libertad de expresión, y en esta actividad que hemos organizado junto con Artículo 19, también en un momento muy especial, de mucha urgencia, y en el que tenemos también la fortuna de que nos acompañen Pedro Vaca y Leopoldo Maldonado, los dos relatores, y que coincidan los dos en este evento, que tampoco es algo que suela pasar, y también la fortuna de que esté también Mariana Calderón, quien fue con quien platicamos para organizar este evento. Y va a estar como moderadora Marta Tudón, quien es oficial del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Article 19. Así que sin más, bienvenidos, muchas gracias y no sé qué nos dice. Muchas gracias. Es que está la transmisión en vivo, entonces les está pidiendo si se pueden pasar para atrás. Una disculpa. Muchísimas gracias a las personas que están sintonizando, gracias a las personas que están en este momento en el público. Para nosotras desde Article 19 es muy bueno poder tener este espacio en el que no solamente convergen por primera vez en este momento un relator especial para la libertad de expresión del sistema interamericano que va de salida, y reconociendo toda su labor y reconociendo el gran trabajo que ha hecho durante todos estos años, un gran aliado para la libertad de expresión en la región, sino que también damos la bienvenida en su primer actuación oficial como relator para la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas, a Leopoldo Maldonado, y también a una experta en diversas causas de democracia, espacio cívico, como es Mariana Calderón. Entonces, estamos muy contentas de recibirlas y, bueno, les voy a contar un poco primero de las personas ponentes que nos acompañan, y después vamos a empezar con 2 rondas. Y bueno, también antes de eso, agradecerle profundamente al profesor Roberto Gama, porque todo esto no hubiera sido posible sin la apertura, 1, del profesor y 2, del ITAM, que pues siempre es bueno regresar. Bueno, primero presento a Leopoldo Maldonado. Él es relator especial sobre la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas. Es abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Durante casi 20 años, Leopoldo ha trabajado en el litigio estratégico y en la representación de víctimas de violaciones graves a las garantías individuales. Fue director regional de Article 19, Oficina para México y Centroamérica, con una gestión caracterizada por la denuncia hacia las agresiones, la censura y la impunidad que afecta a la prensa en la región. También doy la bienvenida a Pedro Vaca. Él es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional, con más de 12 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos. Ha litigado en representación de víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión, y antes de su posición como relator fue director de la FLIP, la Fundación para la Libertad de la Prensa. Y Mariana Calderón Aramburu, que ha sido una gran aliada como parte de la dirección del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que además es profesora del ITAM, así que le agradecemos muchísimo las gestiones. Ella, a través del diseño de estrategias jurídicas, ha buscado el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de Derecho, la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. Ella es licenciada de Derecho con maestría en Derecho Electoral, especializada en democracia, participación ciudadana, amparo y derecho constitucional, y se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo, entre otros. Les agradezco nuevamente por este espacio, y si les parece bien les voy a ir planteando un poco cuál es el objetivo que estamos acá. Queremos hablar del futuro de la libertad de expresión. En este momento hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Básicamente ha existido un discurso que intenta anteponer el derecho a la libertad de expresión a otros fenómenos, o como si fuera necesaria su restricción para que existiera una democracia, casi como si fuera una contradicción en sí misma, ¿no? Nos intentan decir que la desinformación es mala y tenemos que atajarla de sí. Nos intentan decir que para el combate a ciertos delitos se necesita también restringir los derechos humanos, y existe, digamos, esta narrativa que ha permeado en gobiernos autoritarios,
y que no es básicamente concordante con lo que debería de ser una democracia. Entonces, les voy a pedir a las personas ponentes, en el orden de Leopoldo, luego Mariana y al último Pedro, que en 2 rondas podamos hablar respecto a las siguientes preguntas detonadoras. En la primera ronda, ¿las leyes y regulaciones contra la desinformación son una herramienta legítima de protección para la ciudadanía o son un riesgo de censura? ¿Cuáles son los riesgos diferenciados de regular temas atinentes a la libertad de expresión por la vía administrativa, penal o incluso civil? Y la libertad de expresión y la seguridad ciudadana están realmente en tensión, o sea, sí existe una tensión real que se tenga que abordar, y cómo sería esta manera. Entonces, les propongo que durante 7 minutos máximo puedan contestar, por favor. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias, Marta, muchas gracias al ITAM, maestro. También, pues, muchas gracias, Pedro, Mariana. Me uno al reconocimiento de la labor de Pedro, que nos consta que ha sido siempre solidario, siempre pendiente de la situación, sí, en la región, bueno, como parte de su mandato, pero particularmente en México, que enfrenta grandes retos en materia de libertad de expresión, ¿no? Yo creo que lo que plantea Marta y lo que se está planteando en esta mesa es en el contexto de un cambio civilizatorio que estamos viviendo de frente, ¿no? Cómo aquellas cuestiones que creíamos medianamente certeras o que teníamos por dadas no lo son, ¿no? Los mismos sistemas multilaterales que hoy venimos representando están tambaleantes ante serios cuestionamientos de quienes antes los sostenían y los patrocinaban y los empujaban en clave de paz, seguridad, democracia y derechos humanos. Entonces, estamos viendo también personas exigen, ay, perdón, no estoy contando el tiempo, pero tú me vas a, no, conozco bien a Marta, no me va a dejar abusar del tiempo. Entonces, estamos en una disputa por el sentido de la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque mi antecesora, Irene Can, la anterior relatora especial para la promoción y protección de la libertad de expresión, cierra su mandato con un informe brutal, que son las nuevas fronteras para la libertad de expresión y los grandes retos que la libertad de expresión enfrenta. Y una tiene que ver con la disputa por el significado mismo de la libertad de expresión. Hay quienes están manipulando con un cierto concepto, con una cierta forma, obviamente manipulando de manera tramposa, es medio redundante, según su ideología, sus intereses económicos y sus intereses políticos. Incluso habla del absolutismo, una concepción absolutista de la libertad de expresión, claro, mientras proteja mi discurso, desde la trinchera en donde yo estoy, claro, en una sociedad cada vez más polarizada. Y por otro lado, no podemos, en este contexto además, dejar de lado el ascenso de gobiernos personalistas, autoritarios, con una narrativa más populista, en donde independientemente de la ideología, es decir, el clivaje puede ser izquierda-derecha, más bien lo que estamos enfrentando es un clivaje democracia-autoritarismo, porque gobiernos de izquierda y de derecha de pronto encuentran convergencias en cómo tratan la libertad de expresión o cómo incluso la atacan. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy estamos en una situación de retroceso democrático que ya se ha venido marcando desde el 2012, según el propio Instituto Videm de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que es una medición muy seria, pero además también la UNESCO nos dice algo lapidario, que es que no habíamos tenido esta situación de la libertad de expresión a nivel mundial desde hace 50 años. Situación mala, por supuesto. Y esto va aparejado precisamente con el retroceso democrático que implica captura de instituciones, el acabar con contrapesos, el atacar a las voces críticas desde sociedad civil, desde el periodismo, desde los liderazgos cívicos, desde los liderazgos sociales. Y por otro lado, por si eso no fuera suficiente, tenemos a un grupo de propietarios, yo diría, de la conversación pública a nivel global,
que están modelando lo que decimos, cómo lo vemos, ¿no? Los sistemas de visibilidad, los algoritmos, la censura algorítmica como parte de estas consecuencias, la poca transparencia que hay en cómo funcionan estas plataformas, que evidentemente hacen un llamado a la regulación, pero no necesariamente es una regulación de contenidos, es más bien una regulación de infraestructura, de la propiedad de esa infraestructura, porque está concentrada en unas cuantas manos, unos señores en Silicon Valley que incluso tienen un proyecto político e ideológico y que sobre eso están modelando la conversación pública en el espacio cívico digital de miles de millones de personas. Unas narrativas más visibles que otras, en fin, todo lo que ya sabemos que ustedes como jóvenes también lo viven en el día a día, el diseño de las plataformas que está sujeto incluso ya a sanciones por tribunales de Estados Unidos por el engagement que generan en torno a todo cómo está diseñado, ¿no? Cómo atrapa a las juventudes, cómo atrapa a las infancias y no necesariamente generando o digamos habilitando sus derechos. En este contexto es donde se da la discusión. Poderes privados económicos que modelan la conversación y poderes políticos cada vez más renuentes al escrutinio público, a los contrapesos y por supuesto también tratando de activar mayores controles sobre la libertad de expresión en aras de proteger seguridad nacional, terrorismo e incluso en aras de proteger derechos, lo cual de suyo no es malo. El problema es cómo regulas y el problema es cómo implementas, ¿no? Y ahí, sobre eso hay vastos ejemplos que seguramente Pedro y Mariana darán, pero ese es en un primer, digamos, acercamiento a esta problemática. Dame un segundito. Gracias, Leopoldo. 15 segundos salvaste de tiempo, muy bien. Mariana, Leopoldo ya nos contó un poco, ya hizo una primera intervención para hablar sobre cuál es el contexto general y que efectivamente no solamente son los actores públicos, sino también los actores privados. Bajando un poco, digamos, la situación y la problemática más a nivel del contexto mexicano, me gustaría volver a preguntarte sobre estas contradicciones o estas narrativas que pretenden establecer una contradicción entre la libertad de expresión y otros derechos. Y si pudieras dar ejemplos concretos que están pasando en el país, y para eso también 7 minutos, por favor. Gracias, querida y estimada Marta, a quien quiero mucho y hemos sido grandes aliadas. Y bueno, primero que nada agradecerle al doctor Gama. Afortunados los alumnos del doctor Gama porque tienen un extraordinario académico que se dedica a estudiar a profundidad la importancia de los derechos humanos. Muchas gracias. Es un verdadero honor estar esta mañana aquí con dos grandes personajes, ¿no? Con el doctor Pedro Vaca y con el doctor Leopoldo Maldonado. Tengan la certeza que ustedes están en un momento histórico, ¿no? La salida de un relator y la llegada de otro, ¿no? Uno del sistema interamericano y el otro del sistema de las Naciones Unidas. La verdad es que somos privilegiados de poderlos escuchar y aprender de ellos. Y bueno, fíjate que un poco relacionado con lo que me preguntabas, Marta, hace unos días me preguntaron en un espacio público, ¿hay libertad de expresión en México? Y con toda la franqueza, creo que hasta tartamudeé. Y yo decía, había, había, ¿no? Y todo dependía del contexto en el que lo estaba viendo. Y justo para poder contestar a eso, y cada uno de ustedes lo va a contestar, hay que tener el contexto claro. Leopoldo nos habló del contexto internacional, que es importantísimo. ¿Y qué está pasando en México? ¿O cuál es el contexto y el escenario que tenemos en México? Voy a explicarles 7 pasos que creo que son relevantes para entender lo que está pasando en el país, y después me voy a especificar en el que Marta nos pidió, que tiene que ver con la creación de elementos institucionales que pueden estar mermando la libertad de expresión. El primero es, puede haber elementos de estigmatización desde el poder. Se han dado instrumentos de debate desde posiciones de poder para hablar, defender políticas públicas, y eso se ha dado tanto a nivel federal como a nivel local.
Y la estigmatización desde el poder a personajes públicos, a periodistas, a reporteros, es muy compleja y muy delicada. Y ese es un elemento que el día de hoy tenemos dentro de toda la narrativa política. El número 2 son aquellos mecanismos creados para proteger derechos utilizados como instrumentos de censura. Voy a saltarme esta parte, me voy a ir a los otros 5 elementos y voy a regresar aquí, porque aquí es donde quiero enfocar mi presentación. El número 3 es la creación de leyes penales con el objeto de censurar, por ejemplo, la ley que se aprobó en el Estado de Puebla de ciberasedio. Era un código penal local que castigaba el ciberasedio de una forma discrecional y arbitraria. Esos elementos se están replicando en diferentes estados. El número 4 es una especie de censura indirecta y captura económica. Recordemos que la pelea o el pleito de los medios de comunicación por ser contratados para difundir anuncios publicitarios, anuncios políticos, es muy alta. Y muchos espacios necesitan y requieren esos subsidios para vivir. Entonces, pues existe una especie de dependencia de los medios de comunicación al sector político, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal, para vivir. El número 5 es un modelo de comunicación política electoral, del cual casi no se habla, que fue creado para garantizar la equidad de la contienda y que vemos que el día de hoy está siendo utilizado y aplicado a medios como el Internet y las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos este mecanismo, que es a nivel político, que va interviniendo y aplicando mecanismos para eliminar la comunicación. El número 6 es la inseguridad en la que se realiza la actividad periodística, porque indiscutiblemente las y los periodistas que realizan actividades en el espacio público se ven afectados por temas de seguridad. Y finalmente, lo había marcado como un punto aparte, pero bueno, el tema de los derechos de las audiencias. Y aquí justo me voy a regresar al punto 2 que les mencioné. ¿Qué está pasando en el país? La censura dejó de ser un acto administrativo. Ya no vemos la afectación a la libertad de expresión de manera directa, como era antes con la censura. El día de hoy Muchas de estas regulaciones, incluso los lineamientos de derecho de las audiencias, tienen un fin que es legítimo, ¿no? O sea, al final no estamos diciendo que los derechos de las audiencias no se protejan o que las personas tengamos derecho a distinguir entre información y publicidad. No estamos diciendo que tenga que protegerse también ciertas medidas para favorecer a la seguridad, etcétera. Y tiene que intervenir el Estado en muchas de ellas. Lo que estamos diciendo es que muchas de las acciones que se ejercen, y voy a hablar particularmente del Estado, son desproporcionadas o no son el medio idóneo para poder realizar esto. Entonces, Pedro, yo sé que tienes mucha información respecto al contexto regional para seguir hablando de estos fines legítimos, pero que resultan desproporcionados, o quizá también de cuál es la narrativa instalada para intentar buscar una aprobación de leyes, regulaciones, pero que al final resultan desproporcionadas. Entonces, si nos puedes hablar de eso, por favor. Hola, muy buenos días y también agradecer lo especial de esta mesa, Mariana, Leopoldo, la universidad, también Artículo 19. Creo que, digamos, yo tal vez quisiera situar un triángulo de las líneas rojas que para mí tienen los debates actuales de libertad de expresión. La primera es que sí tenemos muchos problemas, pero no es la intuición la que debe guiar las soluciones. Quien levante la mano y diga que cree tener una muy buena idea para resolver todos los problemas a la libertad de expresión, creo que francamente puede estar equivocado. Creo que ni personas que llevamos muchos años en esto nos animamos a marcar fórmulas mágicas en las que de repente se crea un derecho y todo el mundo ya tiene garantizado su derecho. Creo que ahí hay, digamos, una prevención a la intuición. Lo segundo es, hay un peligro de sobreregular. Si uno va a la historia de la libertad de expresión, es un derecho no solo importante para la democracia, para la satisfacción de otros derechos, sino sobre todo es un derecho catalizador de poder, es el derecho que te emancipa de la opresión, es un derecho que te ayuda a reunirte con otras personas y por lo tanto, si bien hay facultades de regulación permitidas, ¿no?, el sobreregular puede terminar asfixiando un derecho clave. Y el tercer ángulo, que me parece que es una línea roja, es tampoco podemos caer en una fe ciega en la autorregulación. Pasamos los últimos 15 años un poco pendientes de la autorregulación de las plataformas y no creo que nos haya llevado a un buen lugar. Y si queremos extenderlo un poco más y en sana discusión, también llevamos otros 40, 50 años un poco
esperando a dónde nos lleva la autorregulación de los medios de comunicación, y tampoco siento que estemos en un lugar óptimo. Entonces creo que hay que mirar estas tres esquinas del salón de una forma, digamos, integral. ¿Qué creo yo? Yo creo que hay algunos ingredientes que deben ser evaluados, y en eso invertimos mucho tiempo del mandato. Es decir, en una sociedad democrática no todas las voces tienen el mismo parlante, el mismo volumen. Nosotros a estas voces que tienen un parlante grande les llamamos voces de referencia. Muchas veces son nuestros políticos del día a día. Entonces, ¿qué quiero decir con voces de referencia? Son personas que si, por ejemplo, estigmatizan, ¿no?, o denigran, o etiquetan o generan unas trincheras de contradicción, pues tienen una posibilidad enorme de permear el humor social frente a la controversia y el pluralismo. La Corte Interamericana, en el caso Ríos contra Venezuela, precisamente analizó la relación entre Hugo Chávez y la prensa, y condenó internacionalmente al Estado venezolano porque se logró, digamos, conectar cómo determinadas etiquetas que se atribuían desde el Ejecutivo a la prensa terminaban activando riesgos y amenazas que los reporteros sentían y percibían en las calles. Luego, tenemos que exigirle mucho a nuestras voces de referencia. Esto tiene todo que ver con desinformación. Si nos quejamos de la propaganda, cuidado con la propaganda oficial. Si nos quejamos de la desinformación, cuidado con la desinformación oficial. Son voces, las voces poderosas son voces de las cuales el Sistema Internacional de Derechos Humanos les exige más. Pero aquí también hay otras, aquí también está la academia, aquí también está el periodismo, aquí, digamos, hay otras voces de referencia de una sociedad democrática. Después hay una siguiente capa, que es la infraestructura, y yo creo que Internet nos ha dado lo mejor y el caos al mismo tiempo. Es decir, yo animo un poco a pensar en los últimos 40 años, hoy tenemos muchos más canales de transmisión de nuestro pensamiento, y eso es bueno. Ahora, la gobernanza de esos canales de transmisión de nuestro pensamiento es un caos. Y es un caos que pasa por jurisdicciones, que pasa por estándares institucionales, que pasa por actitudes incluso de quienes emiten contenidos, y también de las propias regulaciones domésticas. Y hay otro ingrediente que yo creo en la capacidad, en el derecho a discernir por cuenta propia de cada una de las personas. Y a veces percibo en algunos intentos de regulación una aproximación que subvalora la inteligencia de las personas. Entonces, si entendemos que la gente es manipulable, ¿no?, y que no tiene cómo discernir por cuenta propia, entonces necesitamos provocarle un entorno para que sepa la verdad. Que si yo digo que está nevando en Ciudad de México hoy, ustedes no van a tener ninguna herramienta para contrastarlo. Yo creo en la inteligencia de las audiencias. Y creo que esto ha tenido, digamos, distintas aproximaciones. En algún momento lo llamamos alfabetización digital, en algún momento lo llamamos alfabetización mediática, pero creo que aquí también no es solo las facultades de los estados para pensar y dictar a través de una ley cómo debe ser el mundo, sino cuáles son las inversiones que estamos teniendo, por ejemplo, en alfabetización digital. Y aquí no me refiero solo a alfabetización de niñez, adolescencia, ¿no? Yo conozco gente con doctorado que es tremendamente desinformadora, ¿no? Es decir, aquí es el cómo nos entendemos en un entorno digital y participamos con las más reglas de la democracia en él. Esto para mí tiene mucho que ver con Estado de Derecho, cuando hay críticas a la independencia judicial, cuando hay procesos de cooptación de parlamentos, cuando reguladores, por ejemplo, son de designación exclusiva de una rama del poder público, todo esto se diluye y se vuelve más complejo. Coincido con Leopoldo en que este es un momento en el que la democracia de trinchera está en un nivel de agudización tal que genera un absurdo, ¿no? Y es, yo quiero garantías generosas para mi trinchera, al mismo tiempo que reclamo sanciones severas y aleccionantes contra la trinchera del frente. Y creo que eso no es tan democrático. Creo que al final las reglas de limitación a la libertad de expresión tienen que operar por igual, independientemente de la convicción que tengas, que además es una convicción a la cual no tienes por qué renunciar. Precisamente la democracia es ese bello sistema que permite que todas las convicciones puedan convivir, debatir, competir,
de las formas más agudas posibles y llegar a un resultado producto de esa deliberación. Cuando simplificamos problemas complejos entre nosotros y los otros, en realidad estamos renunciando a la deliberación, estamos renunciando a la posibilidad de dejarse convencer un poco, de dejarse disuadir, de convencer al otro o de disuadir al otro. Y estos son detalles democráticos que cuando se pierden dan lugares amplios bien a la imposición, porque pues yo estoy en lo correcto, o bien a la vendetta, cuando se recupere el poder desde el lugar que está sintiendo, digamos, ese ejercicio de poder. Creo que ya estoy al borde, pero quisiera cerrar con unos riesgos, un poco relacionados con lo que mencionaba Mariana antes. Por ejemplo, vi recientemente, me parece genial que las regulaciones se sometan a consultas y a consultas genuinas, y por lo tanto uno esperaría ver entre las propuestas iniciales y las siguientes cambios, ¿no? Si no los hubiera, entendería uno que fue más cosmético que otra cosa los ajustes. Pero por ejemplo se habla de información oportuna y yo pienso, cruzando con lo que decía Mariana, información oportuna en lugares donde hay niveles altísimos de violencia y miedo. Tal vez no requiere de una aproximación del derecho de las audiencias, sino de cómo garantizar condiciones de seguridad, porque entonces las personas que viven en esa zona o incluso las personas que viven en otra pero quieren estar informadas de lo que ocurre en ese lugar, no van a tener garantizado su derecho de audiencia a recibir información oportuna. Se habla, por ejemplo, y esto es una práctica en las escuelas de periodismo, de la importancia del contexto en la calidad. Pero, por ejemplo, esta es una regulación que dice, bueno, el contexto bien y los códigos de ética bien, pero no me traiga hechos históricos. La historia y los antecedentes de un hecho noticioso son muy importantes. Me parece que ahí hay una serie de contradicciones a este nivel. Y lo otro es, hablamos de pluralismo mucho y parece ser una palabra en la que se nos llena la boca y yo realmente creo en ella. Ahora, si uno lo lleva a estándares, digamos, de libertad de expresión, creo que uno podría dividirlo en dos categorías. El pluralismo interno de los medios de comunicación, que yo creo que es deseable, pero tampoco creo que un Estado pueda exigirle a un medio confesional, a un medio universitario que defiende ciertos valores y a un medio de una universidad pública exactamente los mismos niveles de pluralismo interno, ¿no? Sería como pedirle a un medio abiertamente de izquierda que nos hablara de las políticas liberales cada vez que se va a referir a economía. Pero sí creo que es importante hablar del pluralismo del ecosistema. Y en el pluralismo del ecosistema es importante que estén todas las voces y por lo tanto todas las medidas administrativas, penales o civiles deberían ser por lo menos aplicadas de manera equitativa a todos los actores del ecosistema. Y ahí sí me pasé como un minuto, perdón, 2. Gracias, Pedro. A ver, ya empezamos a hablar acerca de que, hay fenómenos que necesitan ser atendidos y nos queda claro que la autorregulación, ya sea de las plataformas digitales, de los medios de comunicación en algunas instancias, no es algo que se pueda tener una expectativa razonable de que va a funcionar. No funciona. A las plataformas digitales les importa el modelo de negocios y básicamente están buscando el mayor lucro. Igual para otros actores, pero también yo me preguntaba, entonces, ¿cómo sí? O sea, ya planteamos, digamos, el problema, el contexto general de cuáles son los riesgos en el ecosistema informativo, algunos ejemplos más concretos respecto a eso, cómo se está vislumbrando en México. Pero al final, dentro del ecosistema informativo y lo que nos permite acceder a información, poder expresarnos y no tener una estigmatización respecto a qué decimos, qué buscamos y cómo lo compartimos, me gustaría preguntar entonces, ¿cómo sí? ¿Qué papel tienen que jugar los diferentes actores, incluyendo los gubernamentales, pero otro tipo de actores, para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información? Y con eso también voy a venir a la pregunta, ¿qué tipo de sistema se necesita para que estas decisiones sean legítimas? Porque también me cuestiono poderes que están concentrados, donde no existen, digamos, autonomía en el funcionamiento de ciertas decisiones que son cruciales para la democracia. ¿Cuáles son, o sea, cómo sí, pero incluyendo el formato, la estructura, ¿no? Y yo sé que esta es una pregunta muy cargada, entonces por eso tienen 10 minutos para contestar, Polo. Gracias, Marta. Bueno, pues ¿cómo sí? Siempre es la pregunta más compleja porque hacemos muy buen diagnóstico, pero de pronto está difícil. Justo yo retomo donde decía Pedro, el que diga que tenga la solución les está mintiendo. Entonces, fake news y capaz de que me acusan con algún defensor de las audiencias de
estar diciendo información falsa. A ver, la tendencia es en sentido contrario a la libertad de expresión en muchos países. Yo hacía unas declaraciones que fueron muy retomadas en los medios mexicanos, en donde decía que estos lineamientos de las audiencias no necesariamente colocaban al Estado mexicano del lado digamos, de los valores democráticos. Tenemos leyes en todo el mundo, en Asia, Pacífico, en todo el continente africano, en Europa del Este también, en América Latina, que tratan con un objetivo legítimo, ¿no? Regular y establecer a partir de un órgano de Estado, que a mí de suyo me parece muy cuestionable que un órgano de Estado pueda hacer fact-checking o pueda hacer verificación noticiosa o pueda decirte que es la verdad. Peor aún si es un órgano de Estado que no tiene la más mínima capacidad de independencia y autonomía respecto al poder ejecutivo, ¿no? Eso, digamos, un órgano de Estado que te diga que es la verdad y que es información descontextualizada ya es problemático. Que todavía pertenezca digamos, a la jefatura política del Estado por excelencia, ¿no? Que es primer ministro, bueno, no, en el caso de sistemas presidenciales, bueno, en el caso es la presidenta o presidentes de la República, me parece que deja todavía más dudas y preocupaciones. Pero sí es una tendencia que está en aras de proteger a las personas de todas estas tendencias de las que estamos hablando, que al final terminan siendo instrumentalizadas en esta lógica de trinchera. El gran problema que vemos hoy con gobiernos, con ciertas narrativas más polarizantes, es que no se asumen como gobiernos que efectivamente regulan para todas y todos, sino que regulan para la causa buena que ellas o ellos representan. Y eso termina siendo problemático y termina siendo profundamente antipluralista. Otra de las soluciones, y aquí retomo algo mucho que se ha hablado desde artículo 19, me voy al lado ya de las plataformas. El sustrato económico es importante, la propiedad. Quizás estoy haciendo una analogía demasiado aventurada o temeraria, pero las leyes antimonopolios en Estados Unidos nacen precisamente por muchas empresas monopolizadas, finales del siglo XIX, principios del XX, ferrocarriles, petroleras, etcétera, cuyos dueños estaban teniendo un enorme poder de incidencia en la política estadounidense. No es que no lo tengan ahora, estamos viendo un reciclaje de ese momentum político y histórico, pero precisamente hoy tiene que ver con la concentración de poder, con la concentración de la propiedad de las plataformas donde se está dando la conversación pública y la poca rendición de cuentas que tienen primero frente a las personas usuarias y respecto a otros actores, inclusive los propios estados. Este problema de las jurisdicciones es brutal, es decir, tú no poder hacer responsable a una plataforma en tu propio país y tener que ir a litigarlo a San Francisco, olvídate, es imposible y eso es profundamente inhibitorio, ¿no? A San Francisco, California, ¿no? Entonces, evidentemente eso yo creo que nadie lo tiene en mente y dice, bueno, dejas pasar y te atienes a las reglas. Decía alguien que los términos y condiciones de las plataformas se convierten en verdaderas constituciones porque establecen pues cómo te vas a comportar y cuáles son las consecuencias que vas a tener ahí, que realmente no las llegas a conocer del todo. Es un problema de propiedad, es un problema que también toca, por ejemplo, propiedad intelectual, bajo el cual se han tratado de proteger para transparentar cómo funcionan esas cajas negras, esos algoritmos que hoy están moldeando la conversación. Y me parece mucho más apremiante pues tener esta discusión. Hace 15 años era cuidado con la regulación de Internet. Ahora yo creo que la discusión es más bien qué regulación necesitamos, ¿no? Y es una regulación a distintos niveles, repito. Lo primero que quieren regular son los contenidos. Lo primero que se quiere regular son los contenidos. Y más bien es lo que hay que regular es la infraestructura, la propiedad de esa infraestructura, que es otra capa en el nivel de Internet. Entonces,
bajo estas premisas, creo que hay varias soluciones que se están desarrollando y que se están complejizando, pero que desafortunadamente se presta justo a esta manipulación, en donde hay fines legítimos con resultados desastrosos, ¿no? Las regulaciones han ido mutando para controlar la libertad de expresión. Pasamos de las leyes de difamación penal, calumnias e injurias, incluso las leyes de desacato, que en algunos países de Asia todavía existen, y en África, las leyes de lesa majestad o de insulto a las autoridades públicas. Han ido mutando las maneras como se trata de censurar, y hoy es a partir de las llamadas leyes de fake news, de las leyes antiterroristas y todo lo que les comentaba en mi primera intervención. Y se da en contextos de conflictos armados o de normalidad democrática o de gobernanza criminal. Y aquí es donde yo retomo, donde decía Pedro, que si queremos realmente proteger a las audiencias, hay que proteger a estas voces que están siendo acosadas un día sí y otro también, en un país como México y en una región como América Latina. Según la data de artículo 19, se comete una agresión contra la prensa casi cada 20 horas. O sea, es un país sin una guerra formalmente declarada, con altos niveles de asesinatos de periodistas, que siempre se mantiene al nivel de países con guerras en forma. En los últimos 10 años así ha sido, por lo menos. Y eso nos tiene que decir algo. Es decir, ¿dónde? Ay, bueno, tuvimos un pequeño incidente. Un pequeño incidente, pero continuemos. ¿Dónde estás poniendo tu apuesta como Estado? En defender a las voces históricamente marginadas, a quienes están siendo acosadas, a quienes están siendo excluidas de la discusión pública, a quienes están siendo atacadas, o instrumentalizas con, otra vez, objetivos legítimos, que puede ser violencia política en razón de género, puede ser derechos de las audiencias, es más, puede ser la protección de la niñez, como la discusión que se está dando hoy en Europa sobre el banning, la prohibición de que menores de 16 accedan a redes sociales, pero que tiene consecuencias que no se están midiendo, se está haciendo sobre las rodillas. En México hace poco todavía había personas en la cárcel por unos delitos de inteligencia artificial, pésimamente mal regulados, cuando el Senado, yo creo que mexicano ha sido sumamente prudente y ha dicho, no vamos a regular inteligencia artificial hasta que haya suficientes elementos para la discusión. Y en el estado de San Luis Potosí se decidió crear unos delitos sumamente amplios y ambiguos, que después fueron utilizados contra voces críticas y que fueron utilizados por los mismos funcionarios públicos en contra de periodistas, comunicadores y de personas críticas al gobierno en turno. Entonces, por eso la regulación sí, pero con seriedad y con elementos que tomen en cuenta toda la complejidad del asunto. Si hay algo que nos indica que no está fácil, es que llevamos muchos años tratando de encontrar cómo sí se puede regular, ¿no? En algunos aspectos, sobre todo en Internet, inteligencia artificial y plataformas. Yo también retomo desde ahí de que las audiencias son inteligentes. Las audiencias no necesitan un tutelaje. Sí se necesita un piso mínimo garantizado por parte de los concesionarios, sí, ya está en la ley, pero las audiencias son inteligentes y las audiencias tienen el poder de cambiarle, de apagarle, de dar la vuelta a la página. Entonces, ese tutelaje no es necesario. No es necesario. Y yo soy muy crítico, por ejemplo, también del tutelaje que quiere hacer Europa sobre los menores de edad, teniendo yo 2 hijos, ¿no? Igual me preocupan las redes sociales, pero yo no sé si la prohibición absoluta vaya a ser contraproducente y vaya a generar mayor tentación a las consecuencias realmente positivas que pudiera tener. Entonces, habría que hacer una discusión más amplia. Yo ahí tengo una perspectiva no discrepante, pero un poquito distinta a la de Pedro, en el sentido de que qué bueno que se pone a consulta, pero creo que cuando se pone a consulta un documento con vicios de origen, de todas maneras hay que tratar de
digamos, de reajustarlo. Es decir, si en esa consulta el 99% de las personas dicen que está bien el documento, pues no es, digamos, no es la mejor, el mejor resultado, el que podemos esperar, si ya tiene vicios de constitucionalidad, perdón que lo diga así, o de convencionalidad de origen. Yo creo que va a ser muy peligroso que esto se apruebe tal cual. Lo que tenemos hasta ahora es que estos documentos no están siendo del todo apoyados, incluso en la consulta pública, pero evidentemente, aunque así fuera, amerita una revisión, pues, ¿no? Hay una discusión social, participes o no en la consulta, amerite una revisitar el documento, ¿no? Antes de tomar una decisión precipitada que pudiera tener consecuencias funestas para no solo los periodistas, sino para las propias audiencias. Contradictoriamente, son las propias audiencias que con una regulación de esta magnitud pueden salir mal paradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Mariana, me gustaría también seguir la pregunta contigo, entonces, ¿cómo sí? Y ampliando un poco de lo que ya habías retomado, hablaste de publicidad oficial, hablaste de violencia contra la prensa, hablaste de acoso judicial, entonces, ¿cómo sí? Ay, perdón. Gracias. A ver, yo parto de un principio muy romántico, y aquí los expertos probablemente, no sé si me regañen o me aplaudan, pero ¿qué pasa con la libertad de expresión? Necesitamos más libertad de expresión. Siempre se necesita más y ese tiene que ser el principio orientador. E incluso cuando analizamos cualquier cosa que trastoque la libertad de expresión, siempre tendemos que tender a dejarla fluir. Ya en la propia Constitución nos establece en el artículo 6º y 7º justo estos límites a la libertad de expresión. Y ¿qué habría que hacer? Una ponderación de derechos cuando la libertad de expresión trastoca principios como pudiera ser el derecho al honor. Ok, ahí sí nos adentramos a ver esta ponderación, a ver en qué medida se puede restringir la libertad de expresión en aras del honor. Pero los instrumentos legales ya están prácticamente diseñados y cuando necesitamos diseñar unos nuevos, tendemos o tiende el Estado a tratarlos de insertar tanto administrativamente, jurídicamente, en modelos preconcebidos para otros instrumentos, ¿no? Entonces, siempre el Estado tiende a eso. Por ejemplo, en el modelo de comunicación política, la violencia política de género, trataron de proteger algo muy importante que era la violencia en contra de las mujeres en el ámbito político y la maravillosa idea fue, insértalo por ahí en un proceso diseñado para radio y televisión y mételo. No hicieron un análisis de potencializar la libertad de expresión y de restringir únicamente ese ejercicio de libertad de expresión cuando hubiera alguna afectación efectiva en la violencia política de género. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en automático estamos tratando, en aras de salvaguardar ciertos derechos, de restringir otros. Resulta absurdo, en la discusión que existe hoy de los derechos de las audiencias, pensar que la solución para potencializar los derechos de las audiencias o para reconocerlo es restringir la libertad de expresión. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Si al fin de cuentas la libertad de expresión tiene dos vertientes. La primera, la individual, ¿no? Tanto el sistema constitucional mexicano como el modelo interamericano, como el modelo de las Naciones Unidas, establecen que yo tengo derecho a expresarme libremente. Ese es el derecho individual, la vertiente individual de la libertad de expresión. Pero también existe esta vertiente social, que es el derecho de todas y todos ustedes a escuchar lo que yo tengo que decir, a oírlo y a partir de lo que yo diga, a discernir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen otra opinión. Y decía ahorita Polo, e incluso a dejar de oírlo, a cambiarle, ¿no? Ya sea si estamos hablando de un medio de comunicación o de un espacio. No me parece lo que estás diciendo, puedo debatirlo, que no hay nada más importante en una democracia que debatir, que contraponer ideas, opiniones, ¿no? La libertad de expresión es piedra angular de cualquier sistema democrático. Sin libertad de expresión no llegamos a ningún lado en un sistema democrático. Entonces, justo este debate de opiniones, de análisis, es lo que busca el derecho de las audiencias. ¿Cómo garantizo que la audiencia puede recibir absolutamente toda la información que quiera?
porque la audiencia, que ya lo señalaron tanto Pedro como Leopoldo, es capaz de discernir lo que quiere oír, lo que no quiere oír. O frente a lo que no quiere oír, a generar su propia opinión y su propio análisis. Y esto se traduce eventualmente en un sistema de votación. Esto aparte se va a traducir en la libertad de poder ejercer un voto informado. Entonces, vean qué poderoso. Entonces, aquí tenemos un derecho que va de la mano. El derecho de las audiencias nunca se va a poder ver sin una libertad de expresión plena. De ahí que resulte absurdo que tratemos de construir y de proteger a las audiencias, que las audiencias somos todas y todos los que recibimos cualquier tipo de información, tratando de restringir la libertad de expresión y tratando aparte de decir cómo se tiene que decir, ¿no? Cómo se tiene que contextualizar. Va a haber una autoridad que nos va a decir contextualiza correctamente, cuando aparte la palabra contextualizar pues puede ser tan amplia como lo queramos entender, ¿no? ¿Qué está contextualizado y qué no? Y a la luz de quién está contextualizada una información y a la luz de quién no. Todo este tipo de cosas nos llevan a empezar a construir un sistema restrictivo. Cuando les insisto, el debate aquí es cómo potencializamos el derecho de todas y todos a recibir cualquier tipo de información. Y ahí es donde tendríamos que estar construyendo el día de hoy. Y lo mismo pasa con por ejemplo, la información que se da dentro del gobierno. El día de hoy no se quiere censurar o dejar de que se dé todo tipo de información. El punto es cómo la potencializamos. ¿Qué pasa frente a información falsa? Existe un derecho a réplica, así de sencillo. ¿Cómo traducimos este derecho a réplica tanto para la información que se da desde el espacio privado como para la información que se da desde el espacio público, concretamente desde el micrófono del gobierno? Es excelente que se generen espacios de opinión pública y de debate o espacios informativos desde el propio poder del Estado. El problema es que aquí hay una gran asimetría. ¿Cómo hacemos para disminuir esa asimetría? Derecho a réplica. Entonces, siempre que hablamos de libertad de expresión, tenemos que dirigir nuestro análisis a qué potencializamos, ¿no? Frente a la información o desinformación, más información. Frente a información falsa, derecho de réplica. Y crear modelos adecuados para lo que estamos viviendo. El día de hoy, muchos modelos se crearon para radio y televisión. Y el día de hoy, la radio y la televisión no necesariamente son el mecanismo más eficiente de comunicación. Tenemos las redes sociales, tenemos el Internet, que el día de hoy son mecanismos para hacer llegar información. Incluso la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes no agarran inteligencia artificial y hasta le preguntan sobre noticias, ¿no? Sobre opiniones? Y la inteligencia artificial les va a vaciar lo que dice el algoritmo. ¿Quién sabe si lo que estamos recibiendo es verdadero y falso? Pero entonces ya aparecerá el criterio que tenemos todas y todos. Imagínense que tengamos un Estado que nos dice qué decir, qué pensar, cómo podemos discernir. Eso sería gravísimo. Eso sería el acabose del sistema democrático. Ustedes tienen la capacidad de poder analizar cualquier elemento. No necesitamos que papá Estado, ¿no? que un papá del Estado paternalista nos diga cómo pensar, qué pensar y qué información recibir. Nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer. Entonces, llegando un poco a lo que decía Leopoldo, hay que construir herramientas, pero siempre enfocadas a la luz de la libertad de expresión. Y aquí es donde yo esperaría que el gobierno, a partir de esta consulta pública que se está realizando, analice lo que se está debatiendo en el espacio público y construyamos un modelo realmente eficiente sin intervención del Estado. Sin intervención, ojo, bajo un modelo sancionatorio del Estado, porque no estoy diciendo que el Estado no intervenga, sino que utilice herramientas sancionatorias administrativas para poder decir cómo pensar y cómo opinar. Por ejemplo, escribí un artículo que decía, bueno, ¿por qué no construimos un órgano colegiado de derechos de las audiencias? Que sea para construir criterios orientadores que potencialice el ejercicio de las concesionarias de radio y televisión y no que lo restrinja. Insisto, más derechos, analicemos, discutamos, ¿cuándo sí se puede estar afectando un derecho de las audiencias? Y si se afectó, ¿cómo no sancionar y cómo no terminar en una sanción económica de hasta el 1%
los recursos, del ingreso acumulable, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para no llegar a eso? Para que no inhibamos, sobre todo, la libertad de expresión. Aquí finalmente voy a cerrar hablando de un concepto que es muy importante. Siempre nos han hablado de censura, ¿no? La libertad de expresión se viola cuando hay censura. Pero hay otro concepto que se reconoce en la propia Constitución, que es la inhibición. ¿Qué es la inhibición o el famoso chilling effect? Es cuando yo me callo, yo determino, yo elijo callarme. ¿Y por qué lo hago? Por el miedo a tener una represalia frente al ejercicio de mi libertad de expresión. El análisis que de forma muy breve les dije al principio va generando un clima de inhibición. El día de hoy, frente a estos lineamientos, frente al modelo de comunicación política, frente a las denuncias por violencia política de género, frente a las demandas presentadas de manera irresponsable con el fin de silenciar a la prensa, frente a las leyes que tratan de penalizar conceptos como, o incluyen dentro de su catálogo de conceptos la cibercensura, ¿no? El ciberasedio, ¿qué hago? Me callo. Qué miedo que me inicien un procedimiento penal. Qué miedo que me presenten una demanda civil que va a implicar grandes costos. Qué miedo que me presenten una denuncia por violencia política de género ante el INE, lo que me va a costar. Qué miedo publicar, qué miedo decidir, qué miedo pensar. Mejor me voy a callar, porque la consecuencia puede ser muy grande. Esa también es una violación a la libertad de expresión, una violación indirecta, que hace que las y los ciudadanos, las y los periodistas, los medios, decidan tener otro criterio editorial con el objeto de no ser castigados, de no ser sancionados, de no ser perseguidos. Y en contra de ese modelo tenemos que poner un foco rojo. ¿Por qué? Porque la censura pues, ya no es el mecanismo más eficiente, sino la inhibición. Y no podemos permitir que se creen mecanismos legales, instrumentos legales formales, que busquen generar inhibición. Porque mientras menos debate público haya, mientras menos fuentes formales, fuentes legítimas tengamos en el espacio, más cooptados vamos a estar a pensar todos de una manera. Y en un sistema democrático, bajo ninguna circunstancia podemos pensar todos de la misma manera. No hay nada más rico que el debate, que la diferencia de opiniones, que sentarnos en estos espacios para poder discutir, ¿no? Tal vez tienen razón, tal vez comparto ciertos escenarios, tal vez no. Y en otros escenarios donde podemos haber mentes totalmente disruptivas, fomentemos y sigamos creando en México esos espacios de respeto, porque todas y todos vamos a poder tener la capacidad de discernir cuando estoy a favor o en contra de una opinión o de una ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pedro, Mariana ya explicó sobre todo la parte regulatoria, cómo puede haber estos efectos inhibitorios, pero también hay que considerar que la libertad de expresión no se da únicamente en un entorno regulatorio, sino pensemos en el caso de México. Polo ya lo mencionaba, pero tan solo el año pasado, en 2025, hubo 451 agresiones en contra de la prensa, hubo 69 casos de acoso judicial, hubo 7 personas periodistas asesinadas por la labor periodística que desarrollan y en este año, de enero a agosto, en este momento en México hay 6 personas periodistas que han sido asesinadas por hacer su labor. Entonces, no es solamente regulaciones que estén inhibiendo y asediando el ejercicio de la libertad de expresión en su calidad también de libertad de prensa, sino que existe un ecosistema adverso para ejercerlo. Entonces, no hay que mirar, digamos, los diferentes problemas de una manera como si fueran islas, porque son archipiélagos, son gigantes, ¿no? Entonces, con base en esto, ¿qué sí y cómo? 10 minutos, por favor. Que sí y cómo. Creo que el lugar más seguro a días de dejar mi trabajo es compartirles que el derecho internacional de los derechos humanos suele dividir las obligaciones de los estados en dos, en obligaciones negativas y obligaciones positivas. Y aquí también creo que hay que hacerse cargo, ¿no?, como comunidad de libertad de expresión, de los énfasis que hemos puesto en estas obligaciones. El derecho a la libertad de expresión ha sido considerado y desarrollado históricamente más como un derecho de obligación negativa que de obligación positiva, y me voy a explicar. Los derechos de obligación negativa es que se garantizan más, entre tanto el Estado interviene menos, ¿no? La clásica frase de la mejor ley es la que no existe, ¿no?
es la que más garantiza la libertad de expresión. Y creo que hay que reconocer que buena parte de las décadas anteriores de la comunidad de libertad de expresión nos enfocamos en la prevención a cualquier interferencia, y creo que hay buenas razones. Yo comparto muchas de las buenas razones para que el Estado y las autoridades y los poderosos nos metan sus manos en nuestra palabra y en la posibilidad de compartirla. Pero también hay obligaciones positivas. Cuando las condiciones de seguridad de periodistas dependen, o más bien varían, de un lugar a otro de un territorio, allá no basta con que el Estado no haga. Ahí el Estado tiene que hacer, tiene que asistir en materia de protección. Ahí el Estado tiene que investigar, sancionar, eliminar las causas del riesgo. En realidad son una serie de obligaciones de hacer muy complejas. De hecho, si las hace a medias, el entorno que inhibe, en este caso a través de la violencia, se mantiene. Entonces creo que ahí, incluso de forma autocrítica, creo que hay que pensar más y mejor las obligaciones positivas de los estados con respecto a las garantías a la libertad de expresión. Lo podemos llevar a otros lados. Si el espectro radioeléctrico es finito, no hay para todo el mundo. Eso tiene que tener unas reglas de distribución. ¿Hasta cuándo? Hablemoslo. Pero infinito es difícil sostener que es democrático que una concesión sea infinita, ¿no? Hay modelos, etcétera, pero creo que ahí hay, digamos, elementos a tener en cuenta. Ahora, la censura es una golosina del poder. Yo no conozco un poder público, un poder privado al que le guste que hablen mal de él, o al que le guste que lo critiquen. Ahora, el poder se hace democrático en lo privado y en lo público si es abierto a la crítica, si no abusa de su poder para lastimar el derecho a la expresión, si responde a las críticas, si aporta más información, ¿no? Y creo que ahí es, aquí escribí esta frase, es como creo que en el continente tenemos mucha sed de liderazgos políticos que quieren aproximarse a estos problemas desde una perspectiva del siglo XXI. O sea, yo siento que muchas de las conversaciones de libertad de expresión parecen más enclosetadas en la Guerra Fría que en lo bello que es que tengamos tantas opciones de expresarnos y que hay que cuidarlo. Al mismo tiempo que tenemos mucha libertad de expresión en muchos canales por los cuales expresarnos hoy, tal vez todo también está en juego, todas las garantías están en juego y no debiera ser así. Yo creo que hay una sed de liderazgo político para hablar de estos temas y hablar para debatir y para llegar a puntos, digamos, aceptables por el derecho internacional. El chequeo es muy importante en la lucha contra la desinformación y la manipulación. Hay escuelas, experiencias, medios, redes. Ninguna de ellas dice que el chequeo gubernamental es bueno. Y no porque sea este gobierno u otro gobierno, simplemente el chequeo gubernamental no es bueno porque es una parte interesada en el debate público. Eso no quiere decir que los estados, por ejemplo, puedan estar preocupados y financiar que de forma independiente las universidades, facultades de periodismo chequeen contenidos. Eso no quiere decir que el Estado no pueda asistir en términos de amplificación, pero el Estado no puede chequear. Digamos, creo que eso es una de las controversias que hay que dejar sentadas y en la proyección futura creo que es triste porque se identificó los desafíos de esta iniciativa del quién es quién de las mentiras en sus etapas embrionarias y lejos de una apertura a hablar del tema, lo que hubo fue un ejercicio de autoconvencimiento y voy a jugar aquí al oráculo. Creo que el quién es quién de las mentiras no solo no va a desaparecer, sino que va a ser utilizado por cualquier poder futuro porque es útil. Ahora, permanecerán las preguntas de la comunidad de libertad de expresión sobre si está correcto o no que un gobierno, cualquiera sea su color, chequee los contenidos sobre lo que se dice de sí mismo. Yéndome un poco al terreno de la calidad en el periodismo y la excelencia, a mí algo que me pasa cuando veo propuestas de regulación, porque son varias las que han surgido en la región, no solo acá en México, es que son párrafos como con cierta pasivo-agresividad, ¿no? Como que en el tras bambalinas es como, usted hace mal las cosas y yo voy a decirle cómo hacerlas bien, ¿no? Y la verdad creo que hay que reivindicar el periodismo de calidad porque existe, y con esto no quiero decir que todos los medios hagan periodismo de calidad. De hecho hay veces que hay medios que en la mañana hacen de calidad, al mediodía no, y después, pero hay conversaciones. ¿Qué tanto está influenciando las conversaciones sobre la excelencia del periodismo? El consultorio de ética de la Fundación GAO, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, las conversaciones que tienen las facultades de periodismo, porque hay conversaciones de excelencia. La propia relatoría, ahorita estamos embarcados en una iniciativa que llamamos la iniciativa Ricky Sings,
por la excelencia en el periodismo. Hay conocimiento, reivindiquemos eso. No, tal vez, y si ahí fracasa, a lo mejor intentemos a través del Estado, pero llegar al Estado como el remedio al déficit de calidad en el periodismo me parece que es un salto al vacío muy arriesgado, porque nos lleva a, bueno, ¿y quién es el que va a vigilar esos lineamientos? ¿Y quién es el que va a determinar si un contenido está desactualizado o es de desinformación? Si lo va a hacer alguien que tiene interés en el asunto de la controversia, tal vez no me convence del todo que sea un lugar, más allá de que la finalidad sea legítima. Hemos hablado del derecho a discernir de las audiencias, yo creo en la inteligencia de las audiencias, pero no podemos desconocer que hay trampas. Y hay trampas en muchas direcciones. Hay trampas desde los modelos adictivos que tienen las redes sociales, que aíslan muchas veces a las personas de asuntos que le importan e incluso le quitan tiempo a las personas para poder ver cómo está la construcción del puente que está a 1 kilómetro de su casa, porque está, digamos, inundada de entretenimiento. Y creo que hay que estar abiertos a las conversaciones sobre cómo mejorar la calidad del debate público. Y esto también pasa por los medios de comunicación. No quiero aquí, digamos, ponerle aureolas de angelicales al periodismo siempre, porque lo he defendido durante muchos años y también lo conozco y también creo que hay un campo de mejora importante. Pero quiero dejar esto muy claro. Una cosa es que el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, quiera que el debate público sea mejor, y otra cosa es que el Estado de Derecho o las autoridades quieran y pretendan que las personas piensen y se comporten distinto. ¿Nos merecemos tener mejores y más medios? Sí. Y si quieren hacer políticas al respecto, bienvenida a las conversaciones. Es un momento, por ejemplo, de alta crisis económica en los medios. ¿Va a entrar el Estado a asistir a esta situación? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero mejorar la calidad del debate público es distinto a usar el poder estatal para que tú te comportes de una manera distinta, para que tú hagas el trabajo que haces de una forma en la cual a mí me parezca que es adecuado. Creo que hay que marcar un muro muy alto porque son lugares de conversación distinto. Y después, un poco también bajarle a la ansiedad de la pregunta del día o de la denuncia del día. Esto también requiere intervenciones de mediano plazo. Es decir, ¿qué tanto se está avanzando en esa intersección entre educación y convivencia digital? ¿Cuánta plata se está invirtiendo en eso? ¿A qué niveles? ¿Para qué rangos etarios de la sociedad? Y si eso se está haciendo, ¿qué tanto ejemplo están dando nuestros liderazgos públicos? Porque en nuestras sociedades hay racismo, y eso es un problema, y hay que combatirlo. Pero si tenemos parlamentarios que son racistas, ese camino va a ser más largo. Y si los partidos políticos a los que pertenecen los parlamentarios no llaman a cuentas a su parlamentario racista, entonces el sistema empieza a desmoronarse, ¿no? Entonces creo que depende mucho del ejemplo del liderazgo público, y cierro de nuevo con esto. Creo que tenemos física sed de liderazgos públicos que quieran entrar a estas conversaciones para hablar del qué sí y el cómo, porque creo que hay experiencia acumulada, y ahí sí me pasé como 4 minutos, perdón. ¿No? Ah, mira. Tienes Gracias. 40 segundos. Bueno. La idea es que esta iba a ser la última ronda, pero les propongo que en 2 minutos puedan cerrar con algo. A ver, esto se llama el futuro de la libertad de expresión. Hemos hablado sobre cuál es el contexto, hemos hablado sobre algunas recomendaciones, sobre algunas consideraciones que necesitan mantenerse y sostenerse. Entonces, en 2 minutos máximo, porque hay que cerrar, algo con lo cual tengamos que irnos viendo el futuro de la libertad de expresión. Ay, Marta, nos dejas en un espacio de tiempo muy completo para hablar de un tema de futuro. Yo retomo donde dice Pedro, que necesitamos liderazgos políticos del siglo XXI para abordar los problemas del siglo XXI y no estar anclados en la lógica de la Guerra Fría. Evidentemente, lo más tentador siempre es la regulación. Reitero mi segunda intervención, el tema es cómo y sobre qué, porque hoy mismo se está discutiendo incluso desde las llamadas democracias consolidadas, no solo sobre qué se puede hablar, sino quién puede hablar. Y eso ya es otro nivel, pues, ¿no? Es decir, ese nivel
va más allá del tutelaje y del paternalismo, eso ya raya en otra cosa, pues ya puedes llegar a ser autoritario. ¿Quién sí tiene derecho a hablar y quién no? Y eso es complejo. Sin duda hay un enorme reto frente a los movimientos extremistas, antiderechos, es decir, a todo este movimiento que está emergiendo desde diferentes latitudes y que está agarrando amplificación precisamente en las redes sociales. Pero es decir, otra vez, preguntarnos si la capa de contenidos es la primera que tiene que ser regulada en Internet o sería en todo caso la última, porque hay otras salidas y hay otras alternativas en términos de la calidad de la conversación pública y del periodismo. Yo me atrevo a adelantar incluso una hipótesis, ella es que tampoco en América Latina hemos desarrollado por sucesivas construcciones históricas y por situaciones históricas de caudillismo y tutelaje y autoritarismos, no estamos habituados al debate. Y tampoco quiero esencializarnos como sociedad y decir, no sabemos debatir, no. Es decir, nuestras democracias son realmente jóvenes, las que todavía sobreviven, son realmente jóvenes y no estamos habituados a la discrepancia. Y ahora menos, donde además las propias, el diseño de las plataformas genera un engagement que solamente nos hace hablar entre quienes pensamos igual para reforzar nuestras creencias y no para disputarlas. Ese también es un problema. Entonces, bueno, yo diría que vienen, me voy a atrever a hacer, y aquí el relator saliente no me va a regañar, pero me voy a atrever a hacer otra analogía, y es que al principio del siglo XX hubo dos grandes hitos para el derecho social, para el constitucionalismo social, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Cualquier valoración que tenga sobre esos sucesos históricos es independiente, pero hubo la construcción de un derecho social, la construcción del derecho del trabajo, del derecho agrario, del derecho a la seguridad social. No digo que únicamente por eso, pero sí, digamos, fueron un referente. Algo así tenemos que pensar. Aquí traigo a colación a un gran amigo, Saúl López Noriega, y el derecho a la libertad en Internet, que es un gran libro donde plantea problemas muy de actualidad. Yo creo que tenemos que repensar incluso el derecho en términos de lo que implica la regulación o cómo abordar, mejor, el abordaje a Internet, para no hablar de entrada de regulaciones, pero precisamente tiene que ver otra vez con propiedad económica, propiedad intelectual. Va más allá, pues, de los elementos que intuitivamente estamos creyendo que son los que se tienen que regular. Es la creación de un nuevo derecho, de una nueva rama o de un nuevo bloque del derecho que va a tener que entender esta nueva complejidad. Porque cuando, y ahora sí te lo prometo que voy a cerrar, están recibiendo demandas antitrust las grandes plataformas, desde el gobierno de Obama, que están durmiendo el sueño de los justos. El Departamento de Justicia activó la ley antimonopolios, demandó a estas grandes plataformas. ¿Pero por qué las demandas? ¿Por monopolio mediático? ¿Por monopolio del espectro? ¿Por monopolio? Porque tienen precisamente una naturaleza gelatinosa hoy día las plataformas. Entonces yo creo que iría sobre ahí. Y el elemento adicional en términos de la preocupación que tiene que ver con un Estado fact-checker, con un Estado que trate de regular sí o sí contenidos. Yo creo que hay que parar las prensas, ahora sí, sentarse a discutir, abrir el debate al mayor número de voces, de verdad hacer caso a esas voces, o sea, que sea una participación inclusiva, plural y significativa. No solamente para reafirmar las convicciones de quien hoy está en el Estado. Yo a alguien y aquí cierro, le pido, siempre utilizo una frase que me encanta, que ha usado Pedro durante su gestión, y es que cuando eres oficialismo piensa que algún día vas a ser oposición y que esas reglas que tú estás estableciendo ahorita te las van a aplicar en contra. Si no lo piensas así, pues bueno, gran peligro. Gracias, Pedro. Y me encantó, perdón, gracias, Leopoldo, perdón, ya le estaba cambiando el nombre, pero me quedé pensando en la frase que citaste, Leopoldo, de Pedro. Y justo creo que ese es el primer criterio. Actualmente se está tratando de defender estos nuevos lineamientos y todas estas políticas bajo el argumento de que el gobierno no quiere censurar, no quiere silenciar. Y
otorguemos el beneficio de la duda, vamos a suponer eso, pero tú no puedes legislar y no puedes construir un sistema que pueda aplicarse de forma muy perversa, de forma muy autoritaria, pensando en lo que tú crees que vas a hacer. Porque el sistema legal y normativo ya se va a quedar en la mesa. Entonces tú siempre, como bien mencionaron los dos, tienes que estar regulando a pesar de quien llegue y a pesar de las intenciones de quien llegue. Justo ese es el Estado de Derecho y esa es la construcción normativa que debe existir. Cómo construir un modelo que llegue quien llegue con los fines con los que llegue, no pueda cambiar la norma con fines o intenciones que busquen limitar derechos, restringir garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo eso es lo interesante. Y, a ver, indiscutiblemente, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Dónde está la función del Estado? Lo mencionó Pedro, en proteger el ejercicio del desarrollo periodístico. El desarrollo periodístico libre, el desarrollo de las personas que hablan. Hemos visto, porque también se habló de la cantidad de personas que han fallecido, que se desarrollan en el ámbito periodístico, pero ya también a estos denominados influencers. O sea, ya vemos que esto va transitando cualquier persona que difunda opinión, ¿no? Entonces es muy delicado y creo que ahí es donde el Estado tiene que estar. Y el Estado tendría que estar regulando, en su caso, cómo abrir más espacios, cómo dar más información. Y aquí me voy a ir a un principio ideológico. La tendencia está siendo desacreditar a quien piensa diferente. Deberíamos de enfocarnos en fomentar que todos pensemos diferente y en escuchar a quienes piensan diferente. Entonces, creo que el Estado debería, como principio, ¿no?, ideológico de cualquier persona en el poder, ver cómo fomento que las opiniones divergentes se escuchen y se pueda confrontar. Y entonces ya, pensar en regular como Estado que protege las actividades de difusión de opinión y no en regular como papá Estado que busca ejercer restricciones eventualmente a la libertad de expresión. Gracias, Marta. Yo quiero compartirles dos escenarios, uno distópico y uno, digamos, un poco más esperanzador. En el distópico creo que ese futuro de la libertad de expresión está mal, porque hay elementos de desigualdad de poder entre las personas que consumen e interactúan con contenidos y parametrizaciones sociales, vigilancia estatal y privada, y creo que el comportamiento, los movimientos, la interacción, las personas, el cupo de tu tarjeta de crédito y el lugar donde vives y qué tanto te mueves de un lugar a otro, todo eso puede entrar en una economía predictiva donde en realidad importa poco lo que digas. Porque al final la libertad de expresión en clave democrática también te deja esa esperanza como de, es que tu voz y tu voz organizada puede impactar el futuro y el bienestar, y creo que cierta economía predictiva y de vigilancia y de abuso de poder puede estar llevando a que en realidad di lo que quieras, que los destinos de la sociedad en la que estamos viviendo están orientados, y eso me parece terrible, porque al final, digamos, en entornos autoritarios uno ve como tweets, likes están siendo utilizados para meter a gente en la cárcel. No me refiero a México, por favor aclara ahí, pero digo, simples identidades o reacciones o replicar, por eso es tan complicado que empiecen a existir listas de y qué lugar ocupas, porque cuál es el verdadero significado que tiene eso y cuál es la verdadera consecuencia que existan ese tipo de listados. Ahora, en un escenario un poquito más esperanzador, creo que si el liderazgo político vuelve a, porque esto es algo que ya nuestras sociedades experimentaron, ¿no?, a reconocer la legitimidad de sus contradictores y a abrirse a construir con ellos procesos de estabilidad y cambio y de proyección futura, que tal vez son más lentos que los ritmos que quieren sus transformaciones, pero que pueden fijar unos métodos más estables y duraderos en el tiempo. Creo que volver a esa democracia de reconocimiento, interacción, controversia, debate, y el resultado es distinto a lo que pensábamos inicialmente. A lo mejor no es tan ambicioso, pero seguramente es democráticamente mejor, ¿no?
creo que ese es un ingrediente importante de ese futuro un poquito más esperanzador. Creo que hay que meterle mucho Estado de Derecho y mucho multilateralismo, ahí, por favor, Leopoldo, al sector privado que interviene en la libertad de expresión, tanto desde las infraestructuras y plataformas como, digamos, peces gordos dentro del ecosistema. Creo que las plataformas, los medios de comunicación, yo aspiro a que en un futuro, ojalá no muy lejano, se parezcan menos a un club social donde solo pasa lo que dicen sus reglas y entren, digamos, en un terreno donde asumen compromisos dentro de la arena pública mucho más explícitos y rinden cuentas de forma más explícita. Creo que hay ahí otro elemento. Y también creo que aquí hay un elemento generacional y por eso me gusta también este auditorio, ¿no? Creo que buena parte de los ejercicios de poder ahorita tienen que ver con frustraciones de personas que ya tienen cierta edad, de sus batallas ganadas o perdidas en momentos de sus vidas, de sus terquedades, de sus formas de ver la economía, de sus formas de ver la seguridad, de sus formas de ver los derechos sociales, y creo que ojalá haya generaciones que se piensen una convivencia distinta. Ahora sí creo que hay cosas que hay que proscribir, creo que, digamos, los discursos de odio no son discursos protegidos en el derecho internacional. La discriminación no es digamos, no es transable, no es que se pueda hacer medio discriminador o medio fascista o medio... no, ahí creo que hay unos bordes claros, pero ciertamente hay un pluralismo que se puede sentar a la mesa y que puede llevar, ojalá, a partir del liderazgo de otras generaciones, estos problemas a un lugar mejor y que digamos, como impacten el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a las personas ponentes, Mariana, Leopoldo, Pedro, y sobre todo a ti, muchas gracias por estos 6 años de mandato. Gracias. Y solo para cerrar, también le agradezco muchísimo al doctor Gama, quien va a dar las últimas palabras y pues ya el cierre. Gracias. Muchas gracias. Ya no les quitamos más su tiempo. Simplemente mostrar la importancia de que desde la academia ofrezcamos espacios para que la comunidad estudiantil y en general el público reflexione sobre estos temas y la importancia de tener aquí a los participantes que tuvieron. Y también ahora que vayan saliendo, está también aquí una mesa de artículo 19. Infórmense sobre las actividades que hacen, sobre las cosas que llevan a cabo y los riesgos que tenemos en México con la libertad de expresión y en la región también. Así que muchas gracias y encantado de tenerlos. Muchas gracias. Muy bien, muy encantado.